Bienvenidos. Este es el módulo 2, cómputos distritales. Aquí hablaremos someramente de las principales actividades que se desarrollarán desde el miércoles 4 de julio hasta su conclusión el sábado 7 de julio de 2012. Todo este proceso lo denominaremos sesión de cómputos distritales, que tiene una duración aproximada de 72 horas ininterrumpidas. Durante este tiempo, el Consejo Distrital realizará 4 tipos de actividades. 1. Instalación de la sesión. 2. Cómputo de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. 3. Cómputo de la elección de diputados federales. 4. Cómputo de la elección de senadores. Cómputo de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Cómputo de la elección de diputados federales. Cómputo de la elección de senadores. Presidente. Revisión artículo 295, numeral 2. Compulsa de actas. Primer momento para la extracción de documentos secundarios y papelería. En su caso, recuento en el pleno y extracción. En su caso, recuento de casillas especiales y extracción. Aplicación de la fórmula. Integrantes de grupo de trabajo y auxiliares diversos. Casillas por grupos de trabajo. Recuento y extracción. Pleno. Votos reservados. Resultados y acta del cómputo. Diputados. Mismo procedimiento que el de la elección presidencial. Resultados y acta del cómputo por mayoría relativa. Cómputo diputados de representación proporcional. Elegibilidad, validez y acto de entrega. Senadores. Mismo procedimiento que el de la elección presidencial. Cómputo senadores por representación proporcional. Revisemos paso a paso cada uno de ellos. Instalación de la sesión. Dividamos esto en 5 actividades principales. A. Orden del día. B. Verificación muestral. C. Informe del presidente. D. Acuerdo de excepción en la compulsa. E. Apertura de la bodega. Instalada la sesión, el presidente del Consejo pondrá a consideración de los integrantes del Consejo Distrital el orden del día y hará la declaratoria formal de la instalación en sesión permanente para realizar los cómputos distritales de las elecciones en el siguiente orden. Orden del día. Primero, el de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Segundo, el de diputados federales. Y al final, el de senadores. Verificación muestral. Antes de iniciar los cómputos, el presidente o el secretario anunciará que, de acuerdo con el orden del día, habrá de realizarse la tercera verificación muestral de boletas y actas electorales, dispuesta por el Consejo General, así como la extracción de la muestra de líquido indeleble para su remisión a oficinas centrales, lo cual se ejecutará de inmediato. Informe del presidente. En la parte inicial de la sesión conforme el orden del día, el consejero presidente informará de la sesión extraordinaria del día anterior en relación con A. Los resultados del análisis de las actas de escrutinio y cómputo de las 3 elecciones, así como la determinación de cuántas y cuáles casillas han sido consideradas para el recuento de votos. B. El presidente informará también si en alguna de las elecciones existen indicios de que la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual. C. Y finalmente, sobre la revisión que se hizo de los listados de personal y representantes acreditados para participar en los grupos de trabajo de ser necesario. Acuerdo de excepción en la compulsa.
Acto seguido, el presidente pondrá a consideración del Consejo Distrital la confirmación del acuerdo por el cual, ya sea en recuento parcial o total de votos, en el caso de los cómputos de las 3 elecciones, las casillas seleccionadas para un nuevo escrutinio y cómputo que serán exceptuadas de la confronta de sus actas con las que están en poder del presidente desde la noche de la jornada electoral. Se tomará la votación correspondiente. Apertura de la bodega. El presidente del Consejo Distrital mostrará a los consejeros electorales y a los representantes de los partidos políticos que los sellos de la bodega estén debidamente colocados y no han sido violados y ordenará que se abra la bodega. El presidente invitará a los integrantes del Consejo a la apertura de la bodega distrital, de tal manera que quede todo preparado para el inicio de los cómputos distritales. En caso que la bodega no sea visible desde la mesa de sesiones, deberán trasladarse hasta el sitio en que se ubique para proceder a su apertura. Si las condiciones de accesibilidad o espacio o por decisión del propio Consejo se determina que asista solo una comisión, ésta deberá integrarse con el consejero presidente, secretario, por lo menos 3 consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos que deseen hacerlo. Los consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos ingresarán a la bodega para constatar las medidas de seguridad del lugar. También comprobarán el estado físico de los paquetes electorales. Toda esta información deberá ser consignada en el acta circunstanciada. Presidente. Veamos ahora cómo se desarrollarán las actividades para el primero de los cómputos, el de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Revisión artículo 295, numeral 2. Si de acuerdo al contenido del informe que rindió el presidente, existe el indicio del 1% o menos como diferencia entre los votos del primero y segundo lugar, se preguntará al representante del partido político correspondiente al segundo lugar si desea hacer uso del derecho a solicitar recuento total de votos. De ser afirmativa la solicitud, se dará inicio tan pronto como sea posible a la organización de los grupos de trabajo y puntos de recuento mediante la aplicación de la fórmula. De no existir el indicio o de no complementarse con la petición del representante, se procederá al inicio de la compulsa de actas. Vamos a las causales que marca la ley para que sea necesario realizar un nuevo cómputo y escrutinio. Recordemos que de acuerdo al artículo 295 del COFIPE, los consejos distritales deberán realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla y levantar el acta correspondiente en la sede del Consejo Distrital, cuando se presente cualquiera de las causales siguientes. Los resultados de las actas no coincidan. Se detecten alteraciones evidentes en las actas que generen una duda fundada sobre el resultado de la elección en esa casilla. Que el acta de escrutinio y cómputo no exista en el expediente de la casilla ni esté en poder del presidente del Consejo. Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido. Antes de proceder al nuevo escrutinio, el presidente del Consejo explicará qué es un voto nulo y cuándo se considera que el voto es válido, según lo establecido en el COFIPE. Muy bien, pero ¿qué es un voto nulo? ¿Y cuándo se considera que el voto es válido? Pues un voto válido es aquel en el que el elector marca un solo cuadro en el que se contenga el emblema de un partido político o, si se trata de partidos coaligados, cuando marca más de uno de sus respectivos emblemas, en cuyo caso se registrará como voto para el candidato de la coalición. Y un voto nulo es el que el elector expresa en una boleta
sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político o anotado un nombre en el espacio para candidatos no registrados. Cuando el elector marque 2 o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados o, en su caso, aquel emitido en forma distinta a la señalada como voto válido. Compulsa de actas. Primer momento para la extracción de documentos secundarios y papelería. Para este fin, con el apoyo de los auxiliares de traslado, se llevarán de la bodega a la mesa de sesiones uno por uno en su orden natural ascendente los paquetes correspondientes a las casillas que no fueron determinadas para recuento. Sin embargo, es importante tener presente que todavía durante la confronta o compulsa de las actas de estas casillas es posible detectar en ellas alguna causal prevista en la ley que haga necesario el nuevo escrutinio y cómputo de los votos. Una vez recordadas las causales del nuevo escrutinio y cómputo, retomemos el procedimiento de la compulsa o confronta de actas. El consejero presidente procederá a abrir sucesivamente cada paquete electoral para extraer el expediente de la elección y de este el acta de escrutinio y cómputo. Por cierto, el expediente de esta elección quedará bajo resguardo del consejero presidente y no deberá reintegrarse al paquete electoral. El consejero presidente cotejará, leyéndolos en voz alta, los resultados del acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla, con los resultados consignados en el acta que obra en su poder desde la noche de la jornada electoral. Mientras se leen los resultados, se capturará esta información. Si los resultados de las actas coinciden, se seguirá realizando la compulsa de las actas de las siguientes casillas. La confronta de las actas correspondientes a las casillas especiales quedará al final. En caso de requerirse el recuento de votos para alguna de estas casillas, deberá realizarse en ese momento en el Pleno del Consejo Distrital. También cuando se trate de recuento total, antes de pasar a los grupos de trabajo, el Pleno del Consejo Distrital deberá recontar los votos de las casillas especiales. No debemos olvidar que cada vez que se recuentan los votos de un paquete electoral, antes de regresar el paquete a la bodega, deberá adherirse en la cara frontal la etiqueta que indica el recuento de los votos de esa elección. Durante este procedimiento se realizará la extracción de todos aquellos documentos que menciona el artículo 295 del COFIPE en su numeral 1, inciso H, además de los artículos de papelería, pero dejando en el interior los expedientes de casilla de las elecciones de diputados y senadores, así como las boletas de las 3 elecciones. Esta tarea la realizarán los auxiliares de documentación, quienes también cuidarán que la marcadora de credencial y los dispositivos de líquido indeleble queden en su sitio, procediendo luego los auxiliares de traslado a cerrar debidamente el paquete y reintegrarlo a la bodega. Con base en el acta circunstanciada que levante el secretario sobre la recepción de los paquetes electorales, integrada con la información de los recibos expedidos a los presidentes de las mesas directivas de casilla, el consejero presidente habrá identificado aquellos paquetes electorales con muestras de alteración, que deberán ser registrados en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo e incluidos en el conjunto sujeto al recuento de votos. Si esto se hace en el Pleno, una vez concluida la apertura de los paquetes que con presencia de otra causal o causales no presenten alteración alguna, se abrirán los paquetes electorales con muestras de alteración. En caso de que se realice un recuento total o parcial en grupos de trabajo, los paquetes con muestras de alteración se asignarán al grupo de trabajo que les corresponda de acuerdo con el número y tipo de casilla. Aplicación de la fórmula. En este momento va a aplicarse por primera vez lo que denominamos la fórmula. Esta fórmula es un cálculo relativamente sencillo para conocer si en el tiempo disponible podrá concluirse oportunamente con el cómputo a partir de la cantidad de paquetes que deben ser sujetos a recuento. El resultado nos dirá si lo puede hacer el Pleno del Consejo o si se requiere un cierto número de grupos de trabajo y puntos de recuento.
Lo anterior enmarcado en que, de acuerdo al modelo, los 3 cómputos deberán concluir a más tardar el sábado 7 de julio a las 8 de la mañana, y cada uno de ellos debe desarrollarse en 24 horas. Esto es importante para la aplicación de la fórmula. Sin embargo, podrán llevarse un poco más o un poco menos de tiempo, dependiendo de las deliberaciones. Así, la fórmula nos irá diciendo mediante su aplicación en distintos momentos si A. Todo el recuento puede realizarse en el Pleno, o B. El recuento puede realizarse con 4 o menos grupos de trabajo sin puntos de recuento, o C. Es necesario crear varios puntos de recuento al interior de los grupos de trabajo. Un punto de recuento es una mesa de trabajo auxiliar que puede tener varias modalidades. 1. Un auxiliar de recuento, o CAE, rodeado y observado por un representante de cada uno de los 7 partidos políticos acreditados que deseen participar. 2. Dos auxiliares de recuento en una misma mesa rodeados y observados por un representante de cada uno de los 7 partidos políticos acreditados que deseen participar. A pesar de que es un sistema en la red IFE el que realiza los cálculos exactos sobre el número de grupos de trabajo y el número de puntos de recuento, es conveniente que todos los participantes en el proceso, ya sean titulares o suplentes, comprendan la fórmula y sus componentes. A continuación, una breve explicación sobre ella. Pero antes, es importante saber que la fórmula puede aplicarse en 2 momentos. Una primera operación que nos ofrece como resultado si se requiere integrar grupos de trabajo o si el Pleno puede hacer directamente el recuento. De requerirse grupos, estos podrán ser hasta 4 inicialmente. Si el resultado es mayor que 4, entonces se pasa a la aplicación del segundo momento de la fórmula o segunda operación. Veamos los componentes de la fórmula. Necesitamos conocer el número de horas que tenemos para terminar este recuento, considerando que después necesitaremos 3 horas para la etapa final del cómputo, 5 a.m. en el modelo. Aquí también es importante saber que cada hora se divide en 2 segmentos de media hora, porque el tiempo estimado para el recuento de cada paquete es de 30 minutos. También necesitamos saber cuántos paquetes serán sometidos a recuento. Para obtener el número de grupos de trabajo, NGT, que es lo mismo que el número de paquetes por segmento, NPS, es necesario dividir el número de paquetes por recontar, NP, entre el número de segmentos de 30 minutos disponibles, NS. Pasemos al tratamiento de un primer ejemplo. Deben contarse 40 paquetes en 6 horas que quedan hasta las 5 de la mañana, es decir, 12 segmentos de media hora. Al hacer la división, el resultado es 3.3 y como la fracción menor que 0.5 baja en el redondeo, queda como 3, que es el número de paquetes por segmento, NPS, o número de grupos de trabajo, NGP, necesarios para concluir oportunamente. Como 3 es menor que 4, esto quiere decir que el trabajo lo podrán realizar 3 grupos sin necesidad de auxiliares de recuento. Otro ejemplo. Debemos contar 238 paquetes en 8 horas disponibles hasta las 5 de la mañana, es decir, 16 segmentos. La división nos indica como resultado 14.8, que al redondearlo sube a 15. Como 15 es mayor que 4, será necesario aplicar el segundo momento de la fórmula, ya que en el máximo de 4 grupos de trabajo se requerirá el apoyo de auxiliares de recuento y la segunda operación aritmética nos dirá cuántos. Ahora tú haz un ejemplo y dime cuántos grupos de trabajo se requerirán para hacer el conteo de 160 paquetes en 15 segmentos disponibles. ¿Qué número de paquetes deberá contarse por segmento? O lo que es lo mismo, ¿cuántos grupos de trabajo resultan necesarios? ¿Es necesario redondear hacia arriba o hacia abajo? ¿Es una cantidad mayor a 4? Si es así,
necesitamos aplicar el segundo momento de la fórmula para saber cuántos puntos de recuento son necesarios para concluir oportunamente. Mientras lo resuelves, observa la fórmula y lo que te estamos preguntando. Si tu resultado es 10.6, estás en lo correcto. Y debido al redondeo superior, se tendrían que contar 11 paquetes por segmento, lo que es lo mismo que tener que integrar 11 grupos de trabajo. Y esto es imposible. Así que como 11 es mayor que 4, debemos aplicar el segundo momento de la fórmula para saber cuántos puntos de recuento se necesitan para concluir oportunamente. Segundo paso de la fórmula. Siguiendo el ejemplo del ejercicio que has resuelto, dividimos el NPS o NGT, que es el resultado del primer momento de la fórmula, entre el número máximo de grupos de trabajo, NMGT, que es 4. Lo que resulta son los puntos de recuento o auxiliares de recuento que debe tener cada uno de los 4 grupos. ¿Ves qué resultó? En efecto, en tu ejercicio, el resultado es que se ocuparían 2.75 puntos de recuento por grupo, lo que no se redondea. El resultado del segundo paso de la fórmula no se redondea ni al alza ni a la baja. Lo que se hace es primero distribuir 2 puntos de recuento en cada grupo y luego agregar uno a cada uno de ellos hasta completar el resultado del primer momento, es decir, 11 en total. Como verás, para poder contar 160 paquetes en 7 horas y media, 15 segmentos, se requerirá integrar 4 grupos de trabajo, donde los 3 primeros tendrán 3 puntos de recuento cada uno y el cuarto grupo tendrá solamente 2. Es conveniente que hagas 2 o 3 ejercicios más para que domines la fórmula en sus 2 momentos. Recuerda, solamente se aplica el segundo momento cuando el primer resultado, redondeándolo en caso de tener fracción, es mayor que 4. El modelo incluye que un grupo pueda tener hasta 8 puntos de recuento, no más que 8. Si el resultado del segundo momento de la fórmula nos diera más que 8, a partir de 8.5 en adelante, tendría que repetirse la operación, segundo momento, dividiendo no entre 4, sino entre 5, lo que significaría que estaríamos formando por excepción el quinto grupo de trabajo para evitar que los grupos tuvieran más de 8 puntos de recuento. Hasta aquí la explicación de la aplicación de la fórmula. Te recuerdo que es bueno que la entiendas, pero bastará con alimentar el sistema de cómputo con los datos necesarios, el número de paquetes y los segmentos disponibles, para que mediante un clic te ofrezca el resultado del número de grupos y, de ser necesario, de puntos de recuento. Además de lo anterior, el sistema también te ofrecerá la relación de casillas que habrán de corresponderle a cada grupo de trabajo. En su caso, recuento en el pleno y extracción. Cuando la aplicación de la fórmula indique que no será necesaria la integración de grupos de trabajo, se continuará con el cómputo en el pleno del consejo, ahora en la etapa del recuento o nuevo escrutinio y cómputo de los votos. Los paquetes registrados para el recuento serán presentados sucesivamente a la mesa del consejo y regresados posteriormente a la bodega por los auxiliares de traslado, en el orden ascendente de las casillas. Los paquetes de las casillas especiales y los paquetes con muestras de alteración serán presentados al final. El secretario del consejo abrirá los sobres que contienen las boletas y los votos, mostrándolas una por una y contándolas en voz alta. A. Boletas no utilizadas. B. Votos nulos. C. Votos válidos por partido político, candidato de coalición, con sus diferentes variables, marca en 2 o 3 recuadros, candidatos no registrados. El resultado de cada conteo se registrará en el acta de escrutinio y cómputo distrital correspondiente. Además, se dejará constancia en el acta circunstanciada. De detectarse durante el recuento por el presidente, el secretario
o alguno de los consejeros o de los representantes un voto que provoque duda sobre su validez o nulidad, de inmediato será analizado por el Pleno para determinar su sentido y continuar con el recuento. Para este fin, deberá utilizarse como apoyo el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos, y el debate, de haberlo, se desarrollará en 2 rondas, de 2 minutos la primera y de 1 la segunda, tras lo cual se someterá a votación. Durante el transcurso de recuento de votos en el Pleno del Consejo, los auxiliares de documentación extraen, mientras se realiza el recuento, el expediente de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Dejan dentro del paquete los expedientes y los sobres con votos y boletas de senadores y diputados. Separan y ordenan los escritos de protesta, la lista nominal, la relación de ciudadanos que votaron y no aparecen en la lista nominal, hojas de incidentes y artículos de papelería. Verifican que la marcadora de credenciales y los dispositivos de líquido indeleble queden en su lugar por fuera de la caja paquete electoral. En su caso, recuento de casillas especiales y extracción. El recuento de votos de las casillas especiales deberá realizarse en el Pleno del Consejo Distrital, también cuando se trate de recuento total. Recuerda que antes de regresar el paquete electoral a la bodega, deberá adherirse en la cara frontal la etiqueta que indica el recuento de los votos de esa elección. Durante el recuento de las casillas especiales, los auxiliares de documentación extraen, mientras se realiza el recuento, el expediente de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Dejan dentro del paquete los expedientes y los sobres con votos y boletas de senadores y diputados federales. Separan y ordenan los escritos de protesta, la lista nominal, la relación de ciudadanos que votaron y no aparecen en la lista nominal, hojas de incidentes y artículos de papelería. Verifican que la marcadora de credenciales y los dispositivos de líquido indeleble queden en su lugar por fuera de la caja paquete electoral. Integrantes de grupo de trabajo y auxiliares diversos. Veamos ahora cómo funcionan los grupos de trabajo. Para empezar, cada grupo tiene a su cargo el número determinado de paquetes que ya fueron asignados por el sistema al final de la aplicación de la fórmula. La relación de casillas de cada grupo de trabajo estará en manos de los auxiliares de control, en la bodega y en los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo se integrarán por un vocal de la Junta Distrital Ejecutiva designado para presidirlo, al menos un consejero propietario o suplente convocado, y los representantes de partido, propietario y suplente por cada grupo de trabajo, que hubieran sido acreditados y capacitados para ese propósito. Todos los participantes estarán debidamente identificados mediante el gafete que emita el Consejo Distrital. Aunque sea vocal ejecutivo, el presidente del Consejo Distrital no podrá presidir un grupo de trabajo mientras no se necesite un quinto grupo. El vocal ejecutivo será responsable de la supervisión y los suministros que requieren los grupos de trabajo. Atenderá la información que demanden por una parte las autoridades superiores del instituto y por otra los medios de comunicación y las representaciones partidarias. También se hará cargo de la preparación logística para la reinstalación del Pleno del Consejo Distrital luego del funcionamiento de los grupos de trabajo. En el desempeño de su responsabilidad, será relevado por el consejero propietario designado por el propio Consejo Distrital para este efecto. El vocal secretario, que podrá dirigir un grupo de trabajo cuando sea necesario para auxiliar al presidente en sus tareas y también en las tareas permanentes del Consejo Distrital, podrá ser relevado oportunamente por el jefe de la Oficina de Seguimiento y Análisis, miembro del Servicio Profesional Electoral. Solo podrá intervenir un representante propietario y un suplente por cada partido político en cada grupo de trabajo. En el caso de existir en un grupo 2 puntos de recuento, podrán también incorporar a un representante auxiliar y a un suplente,
de ser más de 2 puntos de recuento, podrán agregar hasta 3 representantes auxiliares propietarios con sus respectivos suplentes. Lo anterior con la finalidad de garantizar su capacidad de supervisión del recuento de votos. En caso de concurrir una cantidad mayor de representantes de partido, se atenderá al orden siguiente para resolver su permanencia en el grupo de trabajo. El representante acreditado por parte de la autoridad estatutaria competente, si hay autoridad competente de 2 o más niveles, permanecerá quien hubiera sido acreditado por el órgano de mayor jerarquía entre el órgano nacional, el órgano estatal y el órgano distrital, el que determine el representante acreditado ante el Consejo Local. Si no se cuenta con representación en el Consejo Local, entonces será la persona acreditada que determine el representante propietario o suplente ante el Consejo General. A propuesta de la Junta Distrital Ejecutiva, se designarán a otros auxiliares para apoyar en las actividades que se desarrollan en los grupos de trabajo, que pertenecerán a la misma Junta, a la Junta Local Ejecutiva o a las juntas distritales cercanas, para garantizar que el cómputo distrital continúe hasta su conclusión. Todas las personas que ayuden al vocal que preside el grupo de trabajo en los recuentos estarán bajo la supervisión de este funcionario y de los consejeros y representantes de partido en las siguientes actividades. Colaborar en la apertura de la bodega y traslado de los paquetes electorales a los grupos de trabajo. Ayudar a los funcionarios encargados en el recuento de los votos de ser necesario. Registrar y suscribir los resultados del recuento de votos de cada casilla sujeta a este procedimiento en los formatos que acuerde el Consejo General. Turnar, para su integración, al acta circunstanciada el registro de resultados de cada paquete electoral recontado. Validar la información de cada registro con los datos integrados al acta circunstanciada. Y reintegrar la documentación a los paquetes electorales de origen y trasladarlos a la bodega del Consejo Distrital. Los partidos políticos serán los responsables de convocar a sus representantes. En todo caso, la falta de acreditación o asistencia de los representantes al inicio de las actividades de los grupos de trabajo o en los momentos de relevo no impedirá o suspenderá los trabajos. No se negará el acceso de los representantes acreditados ante los grupos de trabajo. La integración y el inicio de los trabajos de los grupos serán inmediatos y deberán realizar su tarea en forma simultánea, cuyo desarrollo podrá ser grabado o videograbado para constancia. Hablemos ahora de los relevos. Ya vimos que las etapas de relevo de consejeros y representantes de partido serán acordadas por el Consejo Distrital antes de la instalación de los grupos de trabajo, en cada uno de los 3 cómputos sucesivos, procurando la conservación de las capacidades físicas y mentales de todos los participantes, mediante la asignación de periodos equitativos de descanso. El vocal presidente del grupo de trabajo será responsable de verificar que los representantes estén debidamente acreditados y de llevar el registro correspondiente en cada momento de relevo de los participantes. En dicho formato, provisto por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, deberá consignar tanto el registro de entrada como de salida correspondientes y firmar en el mismo quienes sean relevados y quienes se incorporen al grupo de trabajo. Al término del recuento, el registro será incorporado como anexo al acta circunstanciada. Si se considera necesario, los relevos podrán llevarse a cabo en tiempo distinto al acuerdo y recomendación del Consejo Distrital. Casillas por grupos de trabajo. Los auxiliares de control entregarán a los auxiliares de traslado los paquetes que les correspondan de acuerdo a la lista de casillas previamente asignadas a cada grupo de trabajo, mismos que serán entregados al presidente del grupo. Este lo registrará también a la entrada y salida con el apoyo de un auxiliar de control ahí asignado, y los dispondrá para el nuevo escrutinio y cómputo. Los paquetes que se reintegren a la bodega
luego de ser recontados en el pleno o en un grupo de trabajo, deberán ser anotados en el registro al ingresar a la bodega y serán colocados en el lugar que les corresponda, quedando nuevamente bajo custodia militar. El vocal que presida el grupo de trabajo, por sí mismo o con la ayuda de los auxiliares de recuento, deberá realizar las actividades correspondientes al nuevo escrutinio y cómputo de los votos. Recuento y extracción. El personal designado para el traslado de paquetes de la bodega electoral a los grupos de trabajo apoyará también, bajo la supervisión de sus integrantes, la apertura del paquete y la extracción sucesiva de los conjuntos de boletas y votos, disponiéndolos para el recuento. Este personal también será responsable de la reincorporación ordenada de votos y boletas al paquete electoral y, luego del registro de salida correspondiente, del retorno del paquete a la bodega distrital. En el momento de la extracción de los conjuntos de boletas y votos para el recuento, también se extraerá el resto de la documentación y los materiales que indica el COFIPE en su artículo 295, numeral 1, inciso H. Esto lo harán los auxiliares de documentación asignados a cada grupo de trabajo, quienes deberán cuidar especialmente que en el paquete electoral solamente queden, sin haberlos tocado, los expedientes de las elecciones todavía no sujetas a cómputo distrital y los sobres conteniendo las boletas y votos de cada una de las elecciones, así como la marcadora de credencial y el líquido indeleble en los lugares que le corresponde. El nuevo escrutinio y cómputo se realizará en el orden siguiente: boletas no utilizadas, votos nulos y votos válidos. Los votos válidos se contabilizarán por partido político y candidato de coalición, con sus diferentes variables. Marca en 2 o en 3 recuadros, así como los emitidos a favor de un candidato no registrado. El vocal que presida el grupo de trabajo, por sí mismo o con la ayuda de los auxiliares de recuento en los puntos de recuento, realizará el llenado de la constancia individual correspondiente por cada nuevo escrutinio y cómputo de casilla, el cual deberá firmar él mismo y al menos el consejero asignado al grupo de trabajo. Una vez hecho esto, lo entregará al auxiliar de captura para que registre los datos en el acta circunstanciada. Los resultados consignados en el acta circunstanciada en proceso serán verificados por el auxiliar de verificación, paralela o inmediatamente una vez concluida la captura de cada paquete recontado. Las constancias individuales, donde se hará el registro de los resultados de las casillas sujetas a recuento, serán útiles en el proceso de verificación de la captura y quedarán bajo el resguardo y cuidado del consejero presidente. Antes de firmar el acta circunstanciada, los integrantes del grupo de trabajo que así lo deseen verificarán que la captura corresponda al documento en el que se registró el nuevo escrutinio y cómputo de la casilla. Al momento de contabilizar la votación nula y válida, un consejero electoral y los representantes de los partidos políticos que así lo deseen podrán verificar que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo con los cuadernillos de consulta utilizados y entregados en la capacitación, y podrán intervenir para solicitar la reserva de los votos que planteen dudas para su determinación en el Pleno del Consejo. Si durante el recuento de votos realizado en los grupos de trabajo se encuentran en el paquete votos de una elección distinta, serán apartados con el fin de que sean contabilizados para la elección que se trate al momento de que se realice el cómputo respectivo. Es necesario para el desarrollo de los trabajos de los grupos que en todo momento se encuentren cuando menos el vocal y el consejero, por lo que en caso de la ausencia definitiva de ambos, inmediatamente se hará cargo del grupo el vocal o consejero que no se encuentre en algún grupo de trabajo. En tanto, se restablece la presencia de los titulares. De ninguna manera se suspenderán las actividades de un grupo de trabajo.
El presidente deberá requerir la presencia del o los consejeros propietarios o suplentes, o en su caso la del vocal respectivo, consignando este hecho en el acta circunstanciada correspondiente. Pleno. Votos reservados. Hablemos ahora de los votos reservados. Los grupos de trabajo solo se harán cargo del recuento de los votos y no de la discusión sobre su validez o nulidad. En caso que existiera controversia entre sus miembros sobre la validez o nulidad de alguno o alguno de los votos, estos se reservarán de inmediato y deberán ser sometidos a consideración y votación del Pleno del Consejo, para que éste resuelva en definitiva. En cada uno de los votos reservados deberá anotarse al reverso con lápiz el número y tipo de la casilla a la que pertenecen y deberán entregarse al presidente del grupo de trabajo, quien lo resguardará hasta entregarlo al presidente del Consejo al término del cómputo respectivo. Cada paquete recontado en el grupo de trabajo debe tener una constancia individual. Los formatos de estas constancias serán obtenidos del sistema de cómputos distritales y se imprimirán en la cantidad necesaria antes de la instalación de los grupos de trabajo en cada elección. En la información que contengan deberá incluirse al menos cómputo del tipo de elección, entidad, Distrito Electoral Federal, lugar y fecha, grupo de trabajo, tipo y número de casilla, resultados de boletas sobrantes, votos nulos y desglose de votos válidos, número de votos reservados con la leyenda. Se anexan a esta constancia para su resolución en el Pleno del Consejo Distrital. Nombre y firma del auxiliar de recuento en su caso. Nombre y firma del vocal presidente del grupo de trabajo. Espacio para nombres y firmas del consejero electoral, propietario o suplente y los representantes que quieran firmar. Al término del recuento de las casillas asignadas a cada grupo de trabajo, el vocal presidente de cada grupo debe entregar el acta circunstanciada al presidente del consejo y un ejemplar a cada integrante del grupo de trabajo. En este momento y para todo fin, se consideran concluidos los trabajos y la integración de los propios grupos. Resultados y acta del cómputo. Finalizadas las actividades de los grupos de trabajo, se restablece la sesión plenaria del Consejo. En el caso de recuento parcial o recuento total en grupos de trabajo con o sin puntos de recuento, el presidente del Consejo presenta la totalidad de las actas de los grupos de trabajo, las constancias individuales y las constancias individuales con votos reservados. Asimismo, el presidente del Consejo dispone de la integración de los resultados de la votación recontada en cada uno de los grupos de trabajo en el acta pormenorizada de la sesión de cómputos. Da inicio luego la revisión de los votos reservados en el Pleno del Consejo para decidir su validez o nulidad. Los votos se pueden organizar por casilla o agrupar los que tengan características parecidas, calificando uno por uno, para lo cual el cuadernillo de consulta será un auxiliar importante. Una vez calificados, se suman en la constancia individual de la casilla que corresponda y se capturan en el acta circunstanciada de la sesión para tener los resultados definitivos por casilla. De presentarse algún error en la captura, se notifica al vocal ejecutivo o vocal secretario para que solicite por la vía más rápida y por escrito a la Junta Local Ejecutiva la apertura del sistema para realizar la corrección. El escrito debe señalar el tipo de error y las casillas involucradas. En el caso de recuento parcial en el Pleno del Consejo o en grupos de trabajo, los resultados se suman a los de la etapa de confronta de actas, realizada en la primera parte de la sesión si no se trata de recuento total.
Con el apoyo del sistema de cómputos distritales, se distribuyen por partido político los votos de los candidatos de las coaliciones. Una vez que los votos hayan sido distribuidos igualitariamente, si existe una fracción, se asignará al partido de la coalición o combinación que obtuvo mayor votación. En el caso de que la votación de los partidos de la coalición o combinación sea igual, la fracción restante se asignará al partido involucrado que cuente con una mayor antigüedad de registro. Este procedimiento se lleva a cabo con apoyo del sistema de cómputos distritales. Acto seguido, se suman los votos de los partidos coaligados para obtener resultados finales por partidos y coaliciones, realmente por cada uno de los candidatos. Finalmente, se emite el acta de cómputo distrital de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, misma que se firma por los integrantes del Consejo. Así concluye el primer cómputo de la sesión, procediéndose de inmediato al inicio del segundo, el cómputo de diputados federales. Diputados. El procedimiento de este cómputo correspondiente a elección de diputados federales repite en todos sus pasos el de la elección presidencial, de tal forma que habrá que recorrer nuevamente las siguientes acciones. Revisión del artículo 295 numeral 2. Realización de la compulsa o confronta de las actas cuyos paquetes no serán sometidos a recuento de votos. Aplicación de la fórmula para la asignación de grupos de trabajo y puntos de recuento. En su caso, recuento en el Pleno. En su caso, recuento de casillas especiales. Integración de los grupos de trabajo. Casillas que correspondan a cada grupo de trabajo. El recuento de votos en los grupos de trabajo. La reinstalación del Pleno para dirimir los votos reservados. El procesamiento diverso de los resultados y la emisión del acta de cómputo correspondiente. Por lo tanto, les sugerimos repasar estos momentos del cómputo regresando este video hasta el momento inicial del cómputo de presidente. Pero recordemos que a este momento ya no existen dentro de los paquetes electorales documentos por extraer, de los que se mencionan en el artículo 295 numeral 1 inciso H, dado que fueron extraídos durante el cómputo de la elección presidencial. Mismo procedimiento que el de la elección presidencial. Realmente, los tres cómputos siguen los mismos pasos, salvo la parte final de diputados y de senadores, que incluyen el cómputo de representación proporcional, como lo ven en la gráfica. Pero además, el cómputo de diputados tiene un agregado al final, que no se requiere en el cómputo presidencial ni en el cómputo de senadores. La declaración de validez de la elección y de elegibilidad de los candidatos ganadores. La emisión de la constancia de mayoría y validez y su entrega a la fórmula triunfadora de la elección. Resultados y acta del cómputo por mayoría relativa. El resultado del cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa es la suma que realiza el Consejo Distrital de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en un distrito electoral. Para estos efectos, es necesario considerar las actas de escrutinio y cómputo de diputados de mayoría relativa de las casillas especiales y proceder, de ser necesario, en atención a las causales de ley, al recuento de sus votos por el Pleno del Consejo Distrital previamente a la integración de los grupos de trabajo. En el caso de recuento de votos, el cómputo distrital se realizará incluyendo la suma de los resultados obtenidos por el Pleno o por cada uno de los grupos de trabajo, previa determinación que el propio Consejo realice respecto de los votos que se hayan reservado en virtud de haber duda sobre su nulidad o validez. El resultado de la suma general se asentará en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital como primer resultado total de la elección de diputados de mayoría relativa. Cómputo diputados de representación proporcional.
Para realizar el cómputo de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, se abrirán los paquetes electorales en que se contengan los expedientes de las casillas especiales, para extraer el acta de escrutinio y cómputo de la elección de diputados de representación proporcional. Haciendo el cotejo de los datos y asentando las cifras de cada casilla especial a continuación del registro de los resultados finales del cómputo de mayoría relativa. El cómputo de diputados, por el principio de representación proporcional, es la suma de la votación distrital de diputados de mayoría relativa, más la votación de las casillas especiales de diputados de representación proporcional. En caso que en el acta se encontrara alguna causal prevista en la ley, deberá hacerse nuevamente el escrutinio y cómputo de casilla especial para la elección de diputados por el principio de representación proporcional, en el propio Pleno del Consejo. Al concluir lo anterior, se emitirá y suscribirá el acta de cómputo distrital de la elección de diputados de representación proporcional. Elegibilidad, validez y acto de entrega. Una vez hecho lo anterior, se revisará el cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 55 de la Constitución y 7 del COFIPE, con respecto a los integrantes de la fórmula ganadora del cómputo de diputados de mayoría relativa. Asimismo, se emite la declaración de validez de la elección, procediéndose luego a elaborar la constancia de mayoría y validez que se entrega en un sencillo acto a los ganadores, senadores. Con lo anterior, concluye el cómputo de diputados federales y se da inicio inmediato al cómputo de senadores. Mismo procedimiento que el de la elección presidencial. Para este fin, igual que lo hicimos con el cómputo de diputados, se inicia todo el procedimiento descrito para la elección presidencial. Recuerda, ya no hay documentos por extraer de los paquetes, de aquellos señalados en el artículo 295, numeral 1, inciso H. Y en cuanto a expedientes, solo queda el expediente de senadores. En cuanto a las boletas, ni hablar. Nunca quedan fuera, aun cuando se recuenten. Al final, siempre terminan dentro del paquete electoral. Por lo tanto, en el paquete electoral, a este momento estarán las boletas de todas las elecciones. Cómputo senadores por representación proporcional. Al igual que en el caso de diputados federales, habrá que hacer al final el cómputo de senadores de representación proporcional, pero no la declaración de validez ni la revisión de los requisitos de elegibilidad, ni la emisión de constancia ninguna, ni acto de entrega alguno. Conclusiones. De esta manera, concluimos el recorrido por los principales momentos descritos en los lineamientos para la sesión especial de cómputo distrital del proceso electoral federal 2011-2012. Muchas gracias por su atención. No. Aún falta recordarle que después de cada cómputo es necesario elaborar un cartel de resultados, publicarlo y ponerlo a la vista de la ciudadanía por fuera de la sede de los cómputos distritales. ¿Es todo? No. También es importante preparar cuanto antes los expedientes que deben llevarse de inmediato al Consejo Local de la entidad y al Consejo Local de la cabecera de circunscripción para los cómputos del día siguiente. Se trata del cómputo de entidad, en el caso de la elección de senadores, y del cómputo de circunscripción en el caso de la elección de diputados de representación proporcional. Y también recuerde que este video es un elemento de apoyo y no sustituye el estudio del reglamento de sesiones de los consejos locales y distritales, los lineamientos para la sesión especial de cómputo distrital, ni del manual para la preparación y el desarrollo de la sesión especial de cómputo distrital. Detengámonos un instante para una breve autoevaluación. ¿Puede usted decir que ya comprende adecuadamente los siguientes conceptos?